El estudio del álgebra se encuentra soportado sobre la aritmética y la aritmética hace referencia al estudio de las operaciones al interior de los diferentes conjuntos numéricos. Y la aritmética arranca hablando de los números naturales y dentro de esos números naturales entendidos como aquellos números que nosotros de manera natural, normal, utilizamos y que generalmente utilizamos para contar. Los animales utilizan los números, obviamente no en esta notación, pero ellos tienen la noción de cantidad y a nivel completo, 1, 2, 3. Cuando un animal mueve sus crías, entonces está moviendo una cría, dos crías, tres crías. Así ellos están contando. Por eso nosotros hablamos que el conjunto es de los números naturales, porque es algo común. A este conjunto de números nosotros le vamos a asociar dos operaciones fundamentales, la suma y la multiplicación. También nosotros encontramos la división y la resta, pero para extenderlo, dejarlo de manera global, vamos a hablar solamente de estas propiedades. Entonces, de estas operaciones, perdón. Entonces aquí las propiedades sobre esas operaciones, la primera de ellas es la clausurativa. Cuando nosotros hablamos de clausurativa, clausurar es cerrar, encerrar. Está haciendo referencia a que la operación en este conjunto de números, al aplicar la operación, el resultado de esa operación pertenece a ese conjunto. En este caso, como estamos en los naturales, el resultado de la operación, sea multiplicación o sea suma, el resultado tiene que ser un número natural. Entonces, en la suma, nosotros tenemos acá que A más B es igual a C, siendo C un elemento que pertenece al conjunto de los naturales. Una de las cosas que nosotros estamos mostrando acá es la generalización. Utilizando letras A, B, C son letras que pueden representar cualquier número natural, en este caso. Y en la parte de abajo nosotros vamos a encontrar que está aquí nosotros vamos a encontrar que está el ejemplo, 8 más 6 es igual a 14 y 14 es un número natural. 8 y 6 son naturales, al sumarlos nos da también un natural. Y lo otro que nosotros tenemos es la multiplicación y en la multiplicación también se cumple la propiedad clausurativa. Aquí tenemos también dos números naturales que multiplicados nos tienen que dar otro número natural, A por B es igual a C. Un ejemplo de ello es 8 por 6, 48. Los tres números 8, 6 y 48 pertenecen al conjunto de los naturales. Esto es algo importante y se llama la propiedad clausurativa de cerradura también. En algunas partes se les llama de cerradura. Otra propiedad importante en el conjunto de los números naturales y en términos generales de todos los conjuntos es la propiedad modulativa. Módulo es un elemento que al ser operado con otro elemento no genera ningún efecto. Veámoslo en la suma. En la suma nosotros tenemos que el módulo es el cero, porque cualquier número sumado cero nos va a dar el mismo número. Eso quiere decir, por ejemplo, 5 más 0 nos da 5. Módulo no genera ningún efecto sobre el número al ser operado. En este caso, para la multiplicación, el módulo es 1. Por ejemplo, 10 por 1 nos da 10. Luego de la propiedad modulativa, nosotros tenemos la propiedad inversa. Esta propiedad inversa eh, la colocamos después de la modulativa porque el resultado, o sea, es encontrar un número que al ser operado con el primero nos dé el módulo. Quiere decir que en la suma, el módulo, que es 0, se va a obtener con el opuesto aditivo. Por ejemplo, 3 le vamos a sumar más menos 3 y esto nos va a dar 0. En este caso tendríamos que, si estamos hablando de los números naturales, el menos tendría que estar acá afuera, hablando de la resta, pero vamos a dejarlo de esta manera general para poderlo aplicar a todos los conjuntos
de los números que vamos a ver en esta ocasión. De esta manera entonces nosotros podemos obtener el módulo para la suma, y para la multiplicación entonces lo que nosotros tenemos es que el inverso multiplicativo es una fracción en donde el denominador es el mismo número que aquí aparece. Por ejemplo, 5, el inverso multiplicativo es 1 sobre 5, un quinto, y al multiplicar estos dos nos queda el módulo de la multiplicación, que es el 1. Otra propiedad que nosotros encontramos es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa hace referencia a la habilidad que yo tengo de cambiar de posición. Conmutar es cambiar de posición. Entonces, tanto para la suma y para la multiplicación, nosotros podemos cambiar de posición. En el caso de la suma serán los sumandos y en el caso de la multiplicación serán los factores. Aquí, por ejemplo, tenemos a más b es lo mismo que b más a. Y un ejemplo es 7 más 5 igual a 5 más 7. A nivel de suma siempre se va a cumplir. No se va a cumplir a nivel de resta, pero a nivel de los enteros nosotros ya vamos a ver qué se puede hacer. En la propiedad multiplicativa pues sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que podemos cambiar el orden de los factores. A por b es igual a b por a. En este caso 8 por 6 nos da 48, o 6 por 8 también nos da 48. Aplicación de estas propiedades de las que se están viendo acá son esenciales para poder jugar con la matemática. Después de la conmutativa nosotros encontramos la asociativa. Generalmente cuando nosotros estamos haciendo cualquier operación, sea de suma o de multiplicación, nosotros estamos tomando elementos de 2 en 2. Así nos den una lista muy grande de elementos. Pero lo que nosotros hacemos es ir transformando de 2 en 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos aquí, si yo tengo por ejemplo 2 más 3 más 8 más 15, lo que yo siempre estoy haciendo es tomando de 2 en 2. Por ejemplo, 2 más 3 nos da 5. Luego le sumo este 8, esto me da 13. Luego a este 13 le sumo 15 y esto me da 28. De esta manera entonces lo que nosotros hacemos cuando estamos operando dentro de los conjuntos de los números, nosotros hacemos operaciones de 2 en 2. ¿Eso para qué nos sirve? La propiedad asociativa entonces lo que nos va a decir es que tanto en la multiplicación o en la suma nosotros podemos cambiar el orden en que vamos a asociar. Por ejemplo, para la suma nosotros podemos, acá tenemos este paréntesis, está indicando que la primera operación que nosotros estamos haciendo es lo que está dentro del paréntesis, quiere decir a más b, y a ese resultado le vamos a sumar c. Yo puedo cambiar ese orden, quiere decir lo primero que voy a hacer como operación va a ser lo que está dentro de este paréntesis, b más c, y ese resultado le voy a sumar a. Por ejemplo, entonces lo que nosotros tenemos acá, nos queda 2 más 3, eso entre paréntesis más 6. Si yo hago 2 más 3, esto me da 5. 5 más 6 me da 11. Ahora vamos a cambiar el orden en hacer esa operación. Esto es 3 más 6 me da 9 y al sumarle 2 me da 11. Exactamente la misma operación acá. A eso se le conoce como la propiedad asociativa, que yo puedo cambiar los elementos que estoy operando a nivel de asociarlos, de cómo los asocio, y el resultado no me va a cambiar. Y el mismo efecto sucede con la multiplicación. Yo puedo tener, por ejemplo, 5 por 3 por 6, hacer primero 5 por 3 me da 15, 15 por 6 me da 90, o hacerlo primero 3 por 6 me da 18 y 18 por 5 me da 90. De esta manera entonces tenemos esa propiedad. Hay otra propiedad que se conoce como la propiedad distributiva. Esta propiedad distributiva solamente aplica en la multiplicación frente a la suma.
O sea, no aplica, por eso aquí ya no aparece suma y multiplicación, sino es una sola que se da para la multiplicación frente a la suma. Y lo que quiere decir es que nosotros vamos a repartir. Entonces, la propiedad distributiva lo que nos está diciendo es cómo voy a repartir este elemento que se conoce como un factor que está multiplicando a los elementos que están sumando. Los voy a repartir. Entonces, A lo reparto con B, A lo reparto con C, con cada uno de los sumandos. Entonces, para este caso, nosotros tenemos 3 por 2 más 5. Yo puedo pensar, bueno, pero ¿para qué me complico haciendo este ejercicio? Sencillo, porque este es uno de los fundamentos claves del álgebra. Nosotros decimos que el 3 lo reparto con el 2, me queda 3 por 2. El 3 lo reparto, lo distribuyo con el 5, me queda 3 por 5. Si yo verifico acá estos dos, me da 7. 3 por 7 me da 21. Ahora acá, esto me da 3 por 2, 6, más 3 por 5, 15. Quiere decir, me da lo mismo, 21. Este es uno de las propiedades más utilizadas en el álgebra. En un sentido se llama distributiva y en el otro sentido, en este sentido se llama distributiva, distribuir. Y en este sentido se llama factorizar. Bien, por eso es tan importante esta parte. Entonces, nosotros con estas propiedades que están aplicadas a los números naturales, tenemos aquí los números naturales. Este conjunto de números naturales, si nosotros le agregamos el 0, como en este caso, le agregamos el 0, y le agregamos algo que se llamarían como los enteros negativos, que serían como los opuestos de los naturales. Los naturales entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si a eso les colocamos signo, un menos, entonces tendríamos los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Esos puntos suspensivos que aparecen ahí hacen referencia a que los números, ese conjunto de números es infinito, o sea, nunca va a acabar. Y lo mismo el conjunto de los números enteros. Este es el de los enteros negativos y este el de los enteros positivos o naturales. Entonces, este conjunto de puntos hace referencia a que es infinito, no va a acabar. Le damos gracias a Buzz Lightyear por enseñarnos ese concepto del infinito, al infinito y más allá. Entonces, con la combinación de los naturales, de los enteros negativos y el cero, porque es importante que entienda que el cero no hace parte de los números naturales. El cero es relativamente reciente. Los naturales son muy antiguos. Los naturales datan de 2000 o 3000 años antes de Cristo con los inicios de la civilización. Pero el número cero es relativamente reciente. Estamos hablando que viene con los números arábigos, con la forma de escribirlo. Los números romanos no tenían el cero. Por ejemplo, ¿cómo escribe usted el 10? Con una X. Entonces, ellos no tenían el cero. Era como ausencia, el cero para ellos era como ausencia, como que no existe. Entonces el cero es relativamente, es sardino, a diferencia de los números naturales. Al combinar estos tres enteros negativos, los naturales, y el cero, nosotros obtenemos los enteros. Esos enteros aplican las mismas propiedades que nosotros vimos de asociativa, clausurativa, conmutativa, distributiva, inversa, modulativa. Son las mismas propiedades, por eso las dejé de manera global y nos centramos solamente en la suma y en la multiplicación. Con esos enteros, entonces, nosotros tenemos que el 0 es el punto medio de los enteros. Hacia la derecha tenemos los naturales y hacia la izquierda tenemos los enteros negativos. Y en ambos sentidos los enteros son infinitos. Bien, con los enteros están contenidos dentro de otro conjunto
que se llama el conjunto de los números racionales. Pero ese conjunto de los números racionales los vamos a dejar para el siguiente video. Muchas gracias y hasta el próximo.